Xanadu Radio Tenerife, la radio que cumple su objetivo, informar y entretener. XRT. Les doy la bienvenida a este espacio donde abrimos una ventana múltiple. Nos escuchas a través de Xanadu Radio Tenerife, nos ves a través de la plataforma Facebook y de Canal 10 Televisión. Nuestro invitado de hoy es naturópata y citoterapeuta. Para mí, el gran especialista de la nutrición. Él nos va a dar muchísima información al respecto de cómo mantenernos sanos y eso siempre se agradece muchísimo. Nos vamos hasta Colombia. Allí vive una persona que nos va a ayudar mucho en el día de hoy, un francés en Colombia. Eso le vamos a preguntar, eso va a ser lo primero que le vamos a preguntar. ¿Qué hace un francés en Colombia? Él es Terrance, y espero de verdad pronunciar bien su apellido, Terrance Goustal. Hola, muy buenos días, Terrance. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Encantada de saludarte, cariño. ¿Sí me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente. ¿He pronunciado bien tu perfecto. apellido? Okstul es de origen holandés, entonces por eso las letras, las vocales no se pronuncian igual que en español ni en francés. Entonces mi mamá es francesa y mi papá es holandés, por eso tengo tantas mezclas. ¿Y el nombre cómo se pronuncia correctamente? Terence. Terence, vale, Terence, lo dejamos así. ¿Qué hace un francés en Colombia? Bueno, es que por mi historia, cuando tenía vacaciones escolares, yo quería salir de mi zona de confort y como me gusta hablar idiomas y que no hablaba español, hice un tour de Sudamérica y me quedé en Colombia porque me gustó la música, el ambiente, la gente, etcétera, y también tenía un proyecto de cultivo de microalgas, de espirulina. Ok. Y la línea del Ecuador, entonces Colombia cruza el Ecuador, es perfecta para el cultivo de microalgas. Entonces acá tengo una empresa también que fabrica microalgas que se llama espirulina y hay un enfoque social que alimenta a niños desnutridos. Una cosita, ¿y qué tal se te da la bachata? Porque si te gustó la música colombiana. Tengo el toquecito para el baile. Sí, está bien. De ecoespirulina también le hemos hablado a nuestra audiencia, estuvimos también charlando a través de Skype con Nicolás, propietario de Ecoespirulina, y hoy vamos a hablar más de ecoespirulina contigo, pero sobre todo de muchas ciencias y a muchas personas que ayudas a través de tu buena ser y de todo tu conocimiento. Por cierto, de salud, ¿qué tal tú y toda tu familia por esto de la pandemia? Bueno, toda mi familia está muy bien. Mi madre en Francia, mi padre está en Bélgica por su trabajo y todo el mundo está sano. Yo voy muy bien, entonces, perfecto. Espero que la gente también esté bien y yo creo que hay que aclarar puntos porque en realidad la gente no se muere del coronavirus, sino más bien de lo que activa el coronavirus dentro del cuerpo. Entonces, por eso hay que fortalecer el sistema inmune y en naturopatía tenemos una noción que se llama el terreno. Entonces, el terreno es el estado de todos los líquidos del cuerpo, el pH de cada órgano, el estado de los microorganismos que hay dentro del cuerpo, etcétera. Y yo creo, bueno, para la naturopatía, Pastor, entonces Luis Pastor, el que inventó vacunas, etcétera, tenía una teoría que es falsa y que por cada patología o cada problema, como una bacteria, un virus, etcétera, hay un remedio. Y según él, el problema es la bacteria. Pero sus colegas contemporáneos que trabajaban con él decían que no era la bacteria el problema, sino el terreno lo es todo, la bacteria o el microorganismo lo es, o sea, no es nada. Me explico. Uh, Cuando hablas es del que terreno, imagínate que cuando hablas del terreno, el hablas de terreno es el estado del cuerpo. nuestro Sí, cuerpo. sí, es el estado del cuerpo Okay. con miles de microorganismos, pero miles diferentes, pero billones y billones. Somos 90% bacteriano, hay que entenderlo, y 10% de células apenas. Entonces, lo que maneja completamente la vida son los microorganismos.
y el virus está acá solamente para actualizar o para mandar una información, ¿sí? Y nos enfermamos porque por los hábitos de vida que tenemos matamos completamente las bacterias saludables y por eso están de moda de comer probióticos. Pero toda la vida, hace 150 años que estamos peleando contra la vida tomando antibióticos y es un error muy grande. ¿Y dónde conseguimos los probióticos? Entonces, los probióticos naturalmente viven en tu flora intestinal, en tu colon, ¿sí? Entonces, cada vez que hacemos una pausa o que nos calmamos, ellas se duplican y trata de recubrir su estado normal. Pero los probióticos se encuentran principalmente en las comidas fermentadas. Entonces, no sé si en España hacen fermentaciones de pepinillo, de repollos, los chucrut, etcétera, pero principalmente es ahí. Y de ahí los industriales, ¿sabes? Como la leche no es buena, ahí es otro tema que podríamos hablar, y ni o sea, ningún lácteos de vaca está adaptado para el ser humano. Los industriales hicieron cultivos de bacterias probióticos y las agregaron a los yogures, supuestamente para seguir vendiendo productos que te ayudan a la digestión y a los lácteos. Pero en realidad, el equilibrio de tomar un lácteo y el poco de bacteria que hay dentro del yogurt no es tan saludable. Es mucho mejor conseguirlo de fermentaciones de alimentos o de bebidas. Pero, por ejemplo, nosotros podemos hacerlo, yo puedo hacer un chucrú, por ejemplo. Es muy simple. Es muy simple. Es un recipiente de vidrio que se cierra herméticamente, ¿sabes? Como con el caucho por encima. Y le pones el repollo y haces una salmuera, agua y sal, y lo tapas. Tapas el repollo de agua y lo cierras y lo dejas fermentar unos 15 días. Bueno, depende del calor, pero con la temperatura que ustedes tienen, creo que 15 días es suficiente. Y mira, para la historia chiquita, tengo un profesor que dice que la nevera fue la peor invención del ser humano. ¿Por qué? No, bueno, él lo dice con respeto a la salud que tenemos teniendo probióticos. Es que tradicionalmente cuando no había nevera, para conservar todo lo que había crecido en el campo durante el verano, se empacaba todo en recipientes de vidrio con agua y sal y todo se fermentaba. Entonces, durante todo el invierno comían conservas, ¿cómo le llaman? Encurtidos, lo llaman en español, y entonces se llenaban de bacterias saludables. Y el ser humano durante o sea, sí, centenas de años ha comido conservas así de comida fermentada. Y eso nos mantiene muy, muy saludable. Bien, esa es la fuente de probiótico. Cualquier persona que tenga problemas de colon, ¿cómo le puede ayudar esto? Simplemente haciendo esto se va a sanar y comiéndolo, no solo haciéndolo, porque a veces hacemos las cosas pero luego no las ingerimos. Bueno, sabes, el problema de colon es tan grande, tan amplio, que habría que ver qué problema de colon es, pero ponemos los más clásicos, colon irritable, estreñimiento o diarrea, ¿sí? O que se llenan de gases, también puede ser, ¿sí? Entonces, los probióticos ayudan a regular la flora intestinal, o sea, el equilibrio de los microorganismos que tenemos dentro del colon, pero las fuentes principales de los problemas de colon es estrés y cansancio, fatiga crónica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en realidad lo que hace funcionar mi colon es mi sistema nervioso, ¿ok? El colon no funciona por él mismo, sino es el sistema nervioso central que maneja todos los órganos, las acciones que son inconscientes, ¿ok? Y el colon, para eliminar, tiene una onda que se llama el peristaltismo. No sé si sabes qué es. No. Peristaltismo es, bueno, imagínate un colon, lo ves en el plan anatómico, y el colon entonces es como un músculo que se contracta y que se abre, que se contracta, que se abre, y eso permite
que las heces pueden ir todo lo largo del colon y ser eliminado. Cuando hay un cansancio o un estrés crónico, una fatiga muy fuerte, la onda del peristaltismo está o sea, muy debajo de los niveles normales y entonces la persona no tiene el tonus muscular para poder eliminar. Entonces, la primera cosa que podríamos hablar en salud es realmente de calcular su estado de vitalidad que tenemos, porque yo sé que en España más que, o sea, en Europa, porque yo soy de Francia, todos funcionamos con estimulantes, con café, con alcohol, con cigarro, con música fuerte, con carnes, con azúcar, etcétera. Y entonces cuando la gente no tiene esto, ¿qué pasa? Duermen 3 días, porque muy cansados. ¿Sí? Y eso es el punto. Entonces, lo primero es reconectarse con su estado y empezar a permitirse más espacios de descanso. Y la cuarentena es perfecta para esto porque la gente puede dormir un poquito más, se pueden relajar, está en casa con sus cercanos, etcétera. Y eso es lo principal, es la falta de descanso para Eh, el colon, ¿sí? Ese es ¿Qué? el primero. Ok. O sea, dormir, Número dos, ¿cuántas horas dormir? ¿sí? Ajá. Eso es un punto que siempre, una pregunta que siempre viene. Ah, en realidad hay gente que pueden dormir, perdón, 6 horas y otras que necesitan 10. Y tú puedes, durante el invierno, porque el ser humano normalmente tiene un ciclo circadiano que sigue ritmo día-luna y las estaciones. Entonces, durante el invierno vamos a tener tendencia a querer dormir más porque hay menos luz solar y durante el verano vamos a tener tendencia a dormir menos porque hay mucho más luz solar. Y eso, la luz solar maneja hormonas de sueño y de despertar. Entonces, no me voy a alargar en esto, pero entonces cada persona tiene una vitalidad diferente, una necesidad diferente, y según las estaciones y las edades de la vida va cambiando. Entonces, cada persona tiene que escuchar cuántas horas necesita. Es fácil. Si tú te acuestas temprano y que te levantas con alarma y que estás cansado, tienes que dormir un poquito más. Ok. Y lo principal es escuchar su cuerpo y dormir y despertarse estando vital, con energía, etcétera. Y el punto que podría agregar acá es que uh, si, lo ideal es de mirar estos días, como hay tiempo, que hay mucha gente que no trabajan, de acostarse temprano y ver a qué hora nos levantamos sin alarma. Y en general, cuando no hay disfunción, la gente se despierta fresca, ha dormido lo que necesita, etcétera. Es lo que les pasa al fin de semana. Pero como estamos en una sociedad que nos hace, ¿sabes? Es muy mal visto descansar, muy mal visto relajarse, tienes que producir, tienes que hacer, etcétera. Entonces la gente se siente culpable a descansar. Pero yo les digo, si tú no descansas, ¿cuánto tiempo vas a poder producir y hacer? Sí. Claro, claro. Una cosa Entonces, lleva a la otra. es clave Terence, hacer eso. nosotros llevamos una mala alimentación en general. Somos muchos más los que nos alimentamos mal que los que estamos bien alimentados, porque nos hemos desconectado de la naturaleza. Uf, hay 3 choques principales en la alimentación moderna. Uh, bueno, primero es la domesticación del fuego, hace 450.000 años más o menos. Um, bueno, se dice que el ser humano tiene más o menos 8 millones de años. Entonces, durante 7 millones y 600 mil años hemos comido crudo, como cualquier animal en el planeta. Es decir, desde la bacteria, que es lo más chiquito, bueno, hay virus que son más chiquitos, pero hasta la ballena, todos comen crudo, es decir, que ningún animal cocina sus alimentos. Y entonces, en naturopatía e higienismo, casi todo el mundo va a aconsejar a sus pacientes o a la gente de agregar comida cruda. ¿Por qué? Porque está rica en agua, en electrolitos, te hidrata correctamente y te carga en nutrientes que se pierde con el calor. Eso es número uno. Después, llegada de la agricultura, y entonces empezamos a comer granos y cereales hace 12.000 años máximo. Entonces, si la historia humana fuera 24 horas, hace 3 segundos que estamos comiendo arroz, trigo, papa, etcétera, cultivando. Entonces siempre fuimos nómados y básicamente éramos cosechador y cazador, ¿sí? Entonces principalmente vegetales de todos tipos,
hojas, cáscaras, plántulas, etcétera, nueces, semillas, frutas, un poquito de proteína animal, porque cazábamos, etcétera. Pero no comíamos grano ni cereales. Los que comen estos, entonces, ¿qué son? Son principalmente aves, y miramos la anatomía, y ahí está escrito en la página de Wikipedia, es interesante, cuando llegó la civilización y la agricultura, llegó la enfermedad en el ser humano. ¿Por qué? Porque estábamos al mismo lugar, y entonces han pensado los problemas sanitarios, ¿sí? Más una densidad nutricional mucho menos alta que cuando éramos nómados. Por eso, por ejemplo, si miramos la alimentación que tenían los indígenas aborígenes de Australia, tenían en un día 6 veces más contenido micronutricional que un hombre moderno occidental. Y podemos decir que muchas patologías son dadas a una falta de nutrición, o sea, una deficiencia micronutricional. Y por eso el mercado de las vitaminas y minerales y todos los complementos está explotando, y que todo el mundo piensa que la pastilla los van a salvar. Pero en realidad es revisar su modo de vida, eso es lo más importante. Entonces, eso es el punto sobre la nutrición. Y el tercer punto, que es lo más grave, es llegada de los productos industriales. Entonces, azúcar, empacados, esterilización, radiación. Cuando compras una caja está muerta, no hay nada bueno adentro de ti. Entonces, por eso comemos mal, porque todo el mundo va al supermercado y compra hasta platos ya preparados. Y eso no Cierto. funciona así. Tú nos recomiendas, ¿debe el ser humano consumir lo más crudo posible, pero aquellos alimentos que se den, que se cosechen, que se produzcan en la tierra donde viven? Obvio, eso sí es muy importante. Uh, por ejemplo, porque yo digo una ensalada de pepino es un ejemplo, o de tomates, ¿sí? Uh, no se va a tomar, no se tiene que comer cuando es invierno, porque cuando es invierno normalmente no crece, entonces no está adaptada. Y como está cargada en agua, ¿sabes? Más tomas agua, comes algo lleno de agua, más te va a diluir los líquidos y más te va a dar escalofrío. Por eso en invierno lo que crece es mucho más denso. Por ejemplo, cosechamos nueces o comemos productos animales porque los animales sobreviven, como no hay nada que crece, entonces cazábamos animales, etcétera, y es mucho más denso la comida que se come en invierno. Entonces, es ideal comer de estación, local, y además con todos los problemas medioambientales que tenemos, es importante seguir esta regla para poder tener un buen estado de salud. Pero igual, lo crudo es lo ideal, pero como todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero un porcentaje grande de la gente tiene problemas de salud y tiene alguna condición, no pueden comer crudo. Entonces hay toda una transición, todo un proceso que ayuda a desinflamar primero para poder aceptar comida cruda. Y entonces recomiendo, por ejemplo, comer vegetales al vapor y usar métodos de cocción que son suaves, porque te ayuda a guardar más nutrientes que cuando calentas a alta temperatura. Tú nos recomiendas comer carne, quiero decir, yo pensé que la solución de la humanidad estaba por pasarnos a vegetarianos. ¿Es así o estamos equivocados? No dije eso. Dije que el ser humano lo hacía antes, pero depende de las regiones, porque había regiones tropicales donde no tenían que hacer esto. Pero actualmente es verdad que si miramos los estudios y que miramos las condiciones de, de vida de los animales y de lo que comen, sabiendo que, por ejemplo, 90% de las cereales que están producidas en el mundo van para alimentar a los animales. Entonces, bueno, hay varias teorías, cada uno piensa como quiere, pero es verdad que si uno quiere seguir comiendo carne, lo más importante es de comer la carne de la mejor calidad posible. Yo Perfecto. personalmente no como carnes, No comes pero carnes. como estoy en Colombia, ¿sabes? La gente come mucha carne
Y entonces lo que hago es guiarlos en cómo, o sea, cómo elegir sus productos animales. Y te voy a dar el ejemplo más obvio. Van a ver los médicos y los nutricionistas, porque siempre vienen después de haber hecho toda la vuelta de los médicos normales y me dicen, me di muy bueno, o sea, es mejor comer carne blanca. Entonces, pescados y pollos, ¿sí? Principalmente, o gallinas, y no la carne de res, ¿ok? Pero entonces, si tú miras las condiciones de crecimiento de los animales en Colombia, casi todos los pescades son pescades de criaderos, entonces hacen pozos artificiales y les dan purina, o sea, un concentrado que está lleno de soya y de todos los productos malísimos de la industria agroalimenticia para engordarlos. Y los pollos es iguales y los hacen crecer desde el día de nacimiento hasta el día que los sacrifican, entre 38 y 45 días, y reciben, escucha bien, es loco cuando lo aprendí, 17 inyecciones bajo la ala de productos químicos, medicamentos, hormonas, etcétera, para poder mantenerlos vivos, porque como viven dentro de galpones grandísimos, están bajo su propio popó, llenos de parásitos, entonces lo que hacen es mantenerlos vivos 40 días. Entonces, ¿qué es más sano? Porque en Colombia todavía es como en Argentina, um, la, la carne come pasto y son libres. Entonces, ¿qué es más sano? ¿Comer un pedazo de carne o un pollo lleno de frutos? Comer un Eso es el trozo de punto. carne Sí. que Entonces, claro, que el animal entonces se eso es el punto alimente clave. sano. Sí. Terence, nos llegan WhatsApp. ¿Te puedo preguntar las inquietudes de nuestra audiencia? Dime, dime. Alguien que nos escucha dice que, bueno, como estás hablando de cómo comían nuestros antepasados, alguien agrega que, bueno, si miramos al pasado, si tenemos memoria, antes la gente no superaba los 30 años y ahora la población puede llegar hasta superar los 80. Muy buena pregunta. Entonces, es porque se calcula la media de la edad, o sea, la medida, o sea, la esperanza de vida se calcula según todos los muertos y los adultos. Y en realidad, no es que vivían hasta 30 años, pero había una tasa de mortalidad infantil altísima. Entonces, si tienes los ancianos que tienen 80 y que tienes muchos niños que se mueren antes de 5 años, tienes un promedio de vida de 30. Ok, te Entonces, entiendo. cuando se pasaban las pruebas, digamos, de la uh, ¿cómo se llama? Selección natural, entonces lograban vivir muy viejo. Bien, alguien me pregunta al respecto del flúor que tenemos en nuestro cuerpo, que en caso de ser malo, de acumular flúor en nuestro cuerpo, ¿cómo podemos eliminarlo? Algo como tomar yodo, pues no sé, no le entiendo muy bien, pero no sé si Sí, tienes... entiendo. Ok, Entonces, el flúor bueno, está en dosis mínimas en el cuerpo, pero el problema es que hay gobiernos, bueno, no voy a entrar en teorías de complotistas, pero es verdad que agregan flúor a la sal, a las pastas de dientes y a veces al agua. Y el flúor, en la forma que lo dan, que es un mineral inorgánico, crea problemas de tiroides, calcifica la glándula pineal, entonces nos bloquea completamente, bueno, muchas cosas, porque la glándula pineal es la glándula maestra, que manda señales a todas las otras, para ser simple, ¿ok? Y también es un neurotóxico mayor. Y lo que pasa, mira, para explicarte, los primeros a haber utilizado el flúor dentro del agua eran los nazis en los campos de concentración porque permitía volver letárgico personas y ponían dosis altas de flúor en el agua, porque vuelve las personas completamente zombies, ¿ok? Para evitar rebeldías, bueno, era para ok. evitar rebeldías, etcétera. Y ahora, si uno mira en páginas en inglés, hay miles de estudios que demuestran los efectos negativos del flúor.
Entonces, ¿cómo se quita el flúor? Si hay agua donde ustedes están escuchando, hay solamente dos tipos de filtración de agua que logran quitar el flúor. El primero es osmosis inversa y el segundo, la distilación. No, no hay más métodos que pueden quitar el flúor dentro del agua. Después tú puedes fácilmente usar una crema sin flúor, sal pura marina, etcétera. Y para limpiar el flúor, entonces bueno, es complicado, pero hay que usar métodos que desintoxican los metales pesados y después absorberlos. Entonces hay varias técnicas, pero los saunas infrarrojos o saunas normales a menos dosis logra quitar metales pesados y moléculas como el flúor. Y después, es que el punto es que los metales pesados están acumulados dentro de la célula o tejidos y cuando se eliminan, vuelven de nuevo en la corriente sanguínea y ahí hay que absorberlos, ¿sí? Entonces, las arcillas son buenísimas en este caso y las microalgas como la clorela también, que ayudan. ¿Y a qué se refiere cuando me pregunta que si puede beber yodo? Ah, yodo. Es como, bueno, es que el yodo es la gasolina principal para la tiroides, ¿sí? Entonces, hay mucha gente que tiene hipotiroidismo porque no tienen suficientemente yodo. Y la gente piensa que viene solamente del pescado, pero en realidad uno puede consumir algas y para los vegetarianos, por ejemplo, para llenarse de yodo. Y entonces lo que pasa es que si tú miras el tablero de química de los elementos, el flúor, el yodo y el cloro tienen una similitud molecular que es muy parecida y entonces el flúor se puede fijar a tu tiroides y dañarla. Y entonces bloquear los receptores de yodos. Entonces hay que limpiar la tiroides, etcétera. Y claro que si toma yodo, cuidado a la forma en cual va a tomar yodo, porque hay unas que no son asimilables por el cuerpo. Es bueno para la tiroides y entonces ayuda para bloquear la entrada de flúor, porque es como tener un tanque. Si tu tanque está lleno de yodo bueno, el flúor no puede entrar. Pero Okay. si tú tienes deficiencia, entonces el flúor y el cloro pueden entrar y entonces crear problemas. ¿Ese yodo nos lo va a suministrar ciertos alimentos? ¿Hay alguna otra manera de tomar ese yodo? No sé si en los herbolarios hay otro formato, o tú lo recomiendas directamente de los alimentos que tengan alto contenido. No, hay complementos, por ejemplo, el yodo Ligol, entonces Ligol, es una forma de yodo en gota que puedes tomar bajo la lengua y te permite complementarte en yodo. Mucha persona tiene deficiencia en yodo, realmente es altísima la dosis, o sea, el porcentaje de personas. Hablemos un poquito, Terence, tú, para estas personas que nos pueden estar escuchando o que nos pueden estar viendo a través de la plataforma Facebook y a través de Canal 10 Televisión, si quieren preguntarte algo más, ¿cómo te pueden conseguir? ¿Dónde pueden tomar contacto contigo? Porque yo no sé si en estos tiempos donde la distancia física es lo primordial, tú atiendes a pacientes a través de las plataformas online. Sí, claro, claro. Bueno, la gente en general me contacta por Instagram o por mi Facebook, pero también por mi número de WhatsApp. Entonces, no sé, si quieres, te lo doy ahora Por o favor, lo doy y lo comparte. dámelo ya. Ok. Bueno, entonces, como es número de Colombia, es más 57 ¿Ok? 319 ¿Sí? 218 ¿Ok? 9623. Muy bien, te lo Y yo creo repito. que es más fácil con un número porque para escribir mi nombre, mi apellido, la gente va a tener problemas. Y, Ya te digo. Bueno, claro. nosotros se lo vamos a dejar bien escrito en la plataforma y en nuestro ebook, en nuestra página web. Nosotros lo vamos a dejar bien escrito, pero vamos, la enhorabuena por ayudarnos, y con un móvil lo vamos a tener mucho más fácil para todo el mundo. Vamos allá, más 57
3192 1896 23. Repito, más 57 3192 1896 23. O simplemente nos llaman al 680 29 22 22, ese número que entregamos cada día para que se pongan en contacto con nosotros, al que en estos momentos nos están llegando esos WhatsApp. Alguien está muy interesado en saber si nosotros por consumir lácteo o qué tenemos que consumir para tener bien nuestros niveles en cuanto al calcio. Buena pregunta. Bueno, entonces primero hay que romper el mito del calcio. Okay. Cuando miramos los países que tienen industria lechera, la dosis recomendada va hasta 2 veces más que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. 2 veces más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Francia, yo no sé en España, pero en Francia y Estados Unidos es más o menos 1.200 miligramos de calcio al día. La OMS recomienda 540. Okay. Más del doble. Muy bien. Y, por ejemplo, si yo miro en Francia, el director del comité, bueno, no sé, de la fundación, bueno, del organismo que cuadra las recomendaciones diarias de nutrición, es directamente relacionado con la industria lechera. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Vale, te entiendo. Entonces, si uno no consume, entonces, conseguir la mitad es muy fácil. Eso es uno. Dos, si la persona come bien y que no come tantos productos ácidos, no se va a descalcificar. Entonces, eso es un punto, porque cuando hay acidificación en el cuerpo por la alimentación y estrés, uno de los primeros minerales que neutraliza la acidez son nuestras reservas de calcio, ¿sí? Entonces, ahí tienes varios, entonces te explicas la osteoporosis, los problemas de huesos, pérdida de dientes, y también explicas los cálculos renales, porque en realidad cálculos la mayor parte son cálculos de calcio, son calcificaciones. Entonces se neutraliza el ácido y va al riñón, ¿sabes? Y entonces el riñón se tapa porque no elimina bien. Entonces, porque había acidez y neutralización. Entonces, es fácil conseguir el calcio, y en las hojas verdes hay mucho calcio, ¿ok? Entonces, el perejil es altísimo, los brócolis también, etc. También tienes las almendras, ¿sí? El ajonjolí, sésamo, de pronto lo llaman allá. Sí. No sé cómo lo llaman. Sésamo. El sésamo. El sésamo es uno de los más altos en calcio. Y los higos, altísimo en calcio. Ok. Terence, ¿qué tiene que ver aquí la vitamina K con el calcio? ¿Tiene algo que ver? No. Es que no tanto. Es que la vitamina K tiene una relación con la vitamina D, y la vitamina D tiene una relación con el metabolismo del calcio. Ah, perfecto. ¿Okay? Entonces, normalmente la vitamina K está sintetizada por las bacterias saludables del colon. Bien. Ahí es la relación. Ok, vamos a hablar un poquito de espirulina, si te parece. Tú eres Vale. artesano, productor. Sí, somos productores. Tenemos una SAS porque aquí no hay el estatuto artesanos, y somos 3 haciéndolo. Ok, 100% natural, entiendo. Con un Sí, claro. secado. Sí, es deshidratada a baja temperatura para conservar enzimas, nutrientes, etc. Tenemos un proceso de secado que es importantísimo a menos de 42 grados, porque después las enzimas se destruyen. Y entonces después, bueno, en Colombia todavía la gente no tiene conciencia de esto, va poco a poco, ¿sí? El proyecto tiene 1 año y algunos meses, y cada vez que hay una venta, entonces damos 10% de lo que vendemos. Entonces, si vendemos 100 gramos por paquete, hay 10 gramos que van a ir a niños. Entonces, los beneficios de la espirulina son bastante increíbles, y además que, bueno, voy a hacer una publicidad para la espirulina, pero es un antiviral, o sea, antiviral, es decir, antivirus muy fuerte. ¿Por qué?
hay estudios sobre H5N1, la gripe aviar, el SIDA y la influenza. Todos son viruses, ¿sí? Entonces podemos pensar, no hay estudios todavía hechos para el corona, pero si actúa sobre todos los viruses fuertes que conocemos, podemos emitir la hipótesis que ayuda para el coronavirus. Y yo vi un estudio que decía que había varios productos que podían ayudar como en prevención. Entonces, la gente puede consumir eso, es muy bueno. Además que tiene un alto contenido micronutricional, vitamínico, de minerales y de proteína. ¿Qué dosis recomiendas para un adulto y para un niño es la misma dosis? Ah, en- bueno, para un niño 3 gramos, más o menos. Aunque hicieran estudios con 1 gramo y ya había beneficios diario, pero 3 gramos está bien. Y para un adulto yo prefiero más 5 que 3, porque yo sé que por fácil se vende paquetes de 100 gramos y dicen 3 gramos al día, así el paquete te hace un mes. Ah, ok. Pero si uno puede hacer 5, es mejor. Perfecto. Alguien nos manda un WhatsApp y la pregunta es la siguiente. ¿La alimentación de una mujer o un hombre tiene que ser igual o los cuerpos son diferentes? Entonces, todos los cuerpos son distintos. No importa que sea mujer o hombre, pero digamos que de un individuo a otro es diferente porque, bueno, porque tenemos necesidades diferentes, tenemos antojos distintos, etcétera. Pero lo que es cierto es que hay reglas básicas que hay que seguir, ¿sí? Hay muchos productos que no están hechos para el ser humano, entonces los lácteos, por ejemplo, el azúcar, las harinas refinadas, los productos químicos e industriales. Todo esto ya lo podemos botar. Las margarinas y las grasas saturadas a base de harinas transgénicas, también eso lo podemos botar. Y bueno, si miramos como reglas de cosas a agregar, entonces grasas saludables, muchos vegetales frescos de temporadas, frutas, etcétera. Entonces eso sería lo ideal. Pero la Quiero, diferencia entonces entre un hombre y una mujer es el aporte calórico. En general, los hombres necesitan más cantidad para lograr a cubrir el gasto energético que una mujer. Eso es la diferencia principal. Quiero contarte algo, Terence, y Ujú. la audiencia que nos sigue a través de la radio y que hoy nos está viendo a través de la plataforma Facebook o de Canal 10, sabe que no les miento. Por primera vez en la historia del programa tengo en mis manos los dos teléfonos porque no paran de llegar WhatsApp ¿En haciendo, serio? te lo digo de Bueno, verdad. La audiencia está... sabe muy bien que nunca les miento, está acostumbrada a que siempre les digo la verdad. Una de las preguntas es si la espirulina tiene mucho hierro, si eso es bueno para pacientes con problemas o patologías de corazón. ah, en realidad sí, porque lo que pasa con el hierro es que tu cuerpo no va a absorber más de lo que necesita. Después, si hay exceso de hierro, digamos, necesitas una unidad y que tomas tres en la forma que viene con la espirulina, entonces los dos que no vas a utilizar son botadas. Y de hecho hay muchos estudios que demuestran, y ahí sí es fijo, hay muchos estudios sobre el tema, la espirulina ayuda mucho para la salud cardiovascular, pero muchísimo. Bien, me está pasando por la mente, la persona no ha vuelto a escribir nada al respecto, pero las personas que tienen problemas de corazón no toman anticoagulantes. Yo pregunto, ¿la espirulina no sería contradictoria? Pero es que es diferente porque tú puedes tener problemas de corazón sin tener anticoagulantes. Pero si lo Entonces, toman, sí, no lo esta fórmula, recomiendas. sí, porque el punto es que como está muy cargada en vitamina, no me acuerdo, creo que es vitamina K, no me acuerdo. Ujú. No, bueno, hay una vitamina que es anticoagulante, yo creo que es la vitamina K. Ok. Ah,
y es verdad que puede contrarrestar y bueno, hacer efectos que son opuestos y es peligroso. Vale, para la persona Entonces hay que que tener sí, cuidado. sí, que Pero sepa. igual, la coagulación de la sangre se regula sola si uno se cuida. Vale, pero si ya toma anticoagulante, que no tome Sí, espirulina. exactamente, sí, sí, sí. Ok, Mejor, vale. mejor no. Y entonces ahí puedo agregar algo. Si tienen anticoagulantes, es un mito que no pueden comer cosas verdes Vale, también, que no como tome muchas hojas. espirulina, pero sí puede comer cosas verdes. Quiero agregar algo, perdón, porque la persona que preguntó sobre la vitamina K, es que hay varios vitamina K. La que está hecha para el metabolismo de la vitamina D y entonces del calcio es la K2. Entonces es diferente, Ah, ¿sí? vale. K2. Sí. Esa es la que en este caso podría tomar la persona que hace la pregunta, ¿no? Sí, a veces hay complementos que están hechos a base de vitamina D3 más K2 al tiempo, Ah, para vale. ayudar, al Ok. tiempo, al mismo tiempo. Perfecto. Continúo con otra pregunta. No sé, me tienes tan atrapada con la conversación. Estoy tan interesada de entregar esta información que va a ser tan valiosa para nuestra audiencia que no sé qué hora es. Espero que mis compañeros me digan a qué hora se termina el programa y cuánto tiempo nos va quedando. Pero a alguien que nos manda otro WhatsApp. Supongo que es una persona que hace ayunos, vamos a ver si tú nos puedes ayudar también al respecto, Sí, y que tome sí. espirulina, porque su pregunta es, si hago ayunos de 16 horas y tomo 1 gramo de espirulina, ¿estoy rompiendo el ayuno? Entiendo que si rompe el ayuno dentro de las 16 horas que lo hace. Sí, claro, obvio. Entonces, lo que pasa es que si tú comes algo que te activa la digestión, mismo si es 0,1 gramo de lo que sea, o sea, un mordisco, lo que sea, un bocado, no sé cómo lo llaman en Un España, bueno, bocado en está bien, Canarias, un bocado está bien. eh, tú activas un proceso digestivo. Vale. Entonces rompes el ayuno. Ahí lo que recomiendo sería cuando llegan las 16 horas, ahí la persona toma, al momento de romper su ayuno, toma su espirulina. O sea, lo primero que hace al romper el ayuno es tomar la cantidad de espirulina que está habituado para esa hora de la mañana. Exacto, exacto. Bueno, excepto si tiene otra rutina, pero debe comer su espirulina dentro de la ventana de horario en cual va a comer y no dentro del ayuno, si no lo rompe. Perfecto. Vamos a hablar un poquito, si te parece. Nos quedan 10 minutos, pero voy a aprovechar para hacerte. La siguiente pregunta es mía, personal. Vale, vale. Ok. La tuya, vale. Sí. ¿Puedes volver a estar con nosotros la semana que viene o la siguiente? Es que hay mucho interés al respecto de toda la información que tú nos das, Terence. Y claro que sí, cada semana si quieren, ¿no? Sí. Vale, vale. Te lo agradecemos de verdad. Háblanos un poquito de qué es el ayuno. Yo que soy tu fiel seguidora y ahora más que nunca porque estás ayudando muchísimo a nuestra gente. ¿Recomiendas el ayuno? ¿Por qué lo recomiendas? ¿Qué es un ayuno? ¿Y cuál es no sé, en la vida diaria que tenemos, cuál es el más recomendable? Ok. Entonces, ¿qué es un ayuno? Un ayuno es una restricción de comida, o bebida, o sea, o comida líquida, comida sólida o comida líquida. ¿Cómo se llama? No tengo la palabra. Es una restricción voluntaria, Ok, ¿sí? Es decir, que tú no estás en ayunas cuando, no, por ejemplo, no hay de comer porque estás en el desierto, estás en ayunas forzado y eso no es un ayuno. El ayuno es voluntario, es tomada de decisión de no hacer entrada en el cuerpo. Y entonces, en este mes podemos saludar a todos los musulmanes porque están en mes de Ramadán y entonces es un ayuno en cual bueno, cuando hay sol, bueno, desde que el sol se despierta hasta que el sol se acueste, no comen ni toman agua. Entonces, los primeros, es de moda el ayuno intermitente, que es hacer un periodo de no comer durante el mismo día y otra de comer durante el mismo día. Entonces, por eso la persona que preguntaba decía ayunar 16 horas
y comer 8 horas, uh, ahí eso es un ayuno que llamamos intermitente. Lo recomiendo mucho, pero vamos a ir poco a poco. Lo primero que pasa con con el ayuno, cuando son cortos, es que pongo a descansar mis órganos digestivos. Y ahí viene el primer beneficio para mí, que es uno o sea, de los más obvios. Como todo el mundo tiene inflamación, pero casi todos, realmente, 90% de la población tiene un problema de inflamación, mismo si es mínimo. Y el ejemplo que doy, imagínate que te dañas el tobillo haciendo un partido de fútbol o te lesionas el codo haciendo algo, etcétera. Vas a ver el médico, ¿qué te dice el médico? Reposo, Pregunta, reposo, ok. ¿Por qué hay inflamación? ¿Sí? claro, No tocarlo porque se repara. Entonces, ¿por qué los médicos, cuando hay una inflamación interna, nunca le dicen de reposar? claro. ¿Sí? Y entonces, como ya lo han experimentado, si tú no tocas un dedo inflamado porque te machucaste, ¿sí? Entonces, el dedo se repara de él mismo. El cuerpo en ayunas lo que va a hacer es activar procesos de reparación. Por eso es tan recomendable. Muy Y bien. entonces eso es uno de los beneficios. Lo podremos hablar porque ayuda a la presión arterial, ayuda al colesterol, ayuda a bajar la inflamación, ayuda a mejorar la memoria, activa hormonas. Bueno, hay muchas cosas. ¿Qué te parece Previene si... Dime, ¿sí? dime. ¿Previene? ¿No? Previene la pérdida de densidad de hueso, etcétera, etcétera. Entonces, lo recomendado, lo primero, si nunca han ayunado, es de hacer, eso es el mínimo fisiológico, 13 horas entre la última comida y la primera comida. Me explico. Te voy a preguntar, en los Canarias, ¿a qué hora cenan en general la gente? Ay, aquí es mejor que no te lo diga. Tenemos un desorden con esto, pero solemos cenar muy tarde porque los almuerzos los hacemos, no somos como los franceses, ¿eh? No, no lo somos. Almorzamos y cenamos tarde, sobre las 8 o ¿Qué hora? 9 de la noche. Entonces, si cenan a las 9, ponle que terminan a las 9:30, ¿sí? Bien, Último bocado, el postre. ok. Entonces, si tú dejas pasar 13 horas, que es el mínimo sindical para el cuerpo, ¿ok? Tiene que descansar 13 horas, tienes que desayunar entonces a las 10:30. Vale. Primera cosa, 13 horas. Si cenas a las 7, desayunas a las 8, y etcétera. 13 horas, eso es lo que puedo recomendar. Es muy fácil de implementar para el inicio y así ya las personas empiezan a experimentar muchos beneficios. Y después podremos explicar cuáles son los procesos para ir más lejos, más largo, etcétera. Pero en general no hay riesgos y uno puede ayunar sin supervisión 3 días. Es lo que se dice como para no arriesgarse, 3 días sin supervisión puedes hacerlo. Pero lo primero es, si nunca has ayunado, primero haz una pausa de noche, o sea, no comer uh, o pasarte el desayuno, porque eso también es una cuestión, si el desayuno es muy importante, porque hay tanta gente que no les dan hambre en la mañana y entonces se forzan a comer y después se sienten peor, pero porque todo el mundo les dice que es obligatorio, que es la más importante del día. Eso es falso, tienen que escuchar su cuerpo. Bueno, tengo tanto que preguntarte, oh Dios mío, Terence, lo que acabas de hacer me tienes atrapada, a mí y a la audiencia, que no dejan de llegarme WhatsApp y tenemos Me que, alegra. tenemos que hablar mucho, mucho al respecto de esos ayunos para ayudar a toda nuestra audiencia y al respecto de toda esta información que nos das de la alimentación. Alguien me pregunta en este instante, ¿cómo? Bueno, ¿cómo me quito el vicio de fumar? A ver, ¿hay algún método de todo esto que tú desarrollas a través de la alimentación también es válido? No, no sé, no sé. Mira, es interesantísimo porque ayer tuve una paciente de Argentina y ella me dijo, porque ya lo había experimentado y con pacientes, etcétera, pero ella me dijo, yo hice un ayuno de 7 días, y yo fumaba desde hace años y me dio tanto asco de haber limpiado mi cuerpo que no puedo volver a fumar ni un cigarro.
O sea que si hacemos un ayuno largo en el tiempo, las personas que tienen esa adicción, la elimina porque le produce, bueno, hablamos ahora de tu paciente, pero que puede ser que esto ocurra y Sí. probar no nos va a hacer Y te daño, voy ¿no? a dar otro ejemplo con mi madre, porque mi madre fuma hace 30 años. Sabes, en Francia fuman mucho, Ok. es increíble. Y entonces ella inició los ayunos intermitentes. Y me dijo, es increíble porque cuando estoy en periodo de ayuno, hasta me da asco mi propio cigarro. Entonces lo que pasa es que cuando el cuerpo se limpia y se desintoxica, vuelve al rato, cuando te quitas una sustancia peligrosa por un tiempo, y que vuelves a estar expuesta a esto, tu cuerpo de nuevo hace una reacción para rechazarla. Y entonces es lo que pasa, por ejemplo, por los fumadores que son, hola, que son como, que fuman de vez en cuando, ¿sabes? Fuman un poquito, tosen, etcétera, el cuerpo lo rechaza, les dan un poquito de asco, les duele la cabeza, etcétera, pero siguen. Y después no fuman durante un mes y vuelve esta misma experiencia. Entonces, cuando te depuras de la exposición, y entonces la mejor forma de hacerlo es ayunar, porque cuando estás en ayunas, o sea, vas a parar la comida, pero también todos los estimulantes. Entonces, cuando paras tu ayuno, te empieza a dar asco. Y entonces, y ahí es el momento de escuchar um, el rechazo que tenemos y no decir, ah, no, mi mente quiere un cigarro, ¿sí? Porque en general es más bien la mente que el cuerpo. Porque yo creo que, no me acuerdo exactamente las cifras, pero en menos de 48 horas la nicotina se va. Perfecto. Yo le voy a pedir disculpa a la audiencia. Siguen llegando WhatsApp a los dos teléfonos y no sé qué hacer porque es que el programa se está a punto de finalizar. Yo creo que esta puede responder Terence con un sí o con un no. Además, estoy recibiendo llamadas al 680-29-22-22. Si es al respecto de hacerle alguna pregunta a Terence, no te podemos contestar ahora mismo la llamada y envíanos un WhatsApp, por favor. Ahora voy a hacer una lista de preguntas para cuando entres nuevamente en antena con Sí. nosotros. Durante los ayunos, y creo que con esta vamos a finalizar en el día de hoy, durante los ayunos se pueden tomar infusiones varias, tibias, alcalinas. Sí, se puede. Bueno, entonces va, va a activar un liviano proceso porque hay moléculas de las infusiones que se van a soltar, va a activar livianamente, pero es verdad que en lo común, cuando hablamos de ayuno intermitente, está tomando infusiones y un café negro. Aunque yo no soy por el café negro cuando ayuno, pero infusiones que te relajan y que son medicinales, claro que yo apoyo el proceso porque como tu cuerpo está en descanso y que tú tomas moléculas, por ejemplo, que con plantas de infusión digestivas o calmantes, etcétera, entonces el efecto es bueno. Ahí está. Te dejo el resto de preguntas para la siguiente conexión. Tengo un montón de Vale. preguntas aquí, pero voy a ir Sí, haciéndome una lista. Terence, ¿qué te parece? sí, súper, súper. Lo hacemos la próxima semana, pero si quieres te hago una sugestión. Lo podemos hacer por tema. Así la gente... Ah, muy bien. Vale, o vale. ¿Qué te parece si empezamos preguntan con a la el ayuno? audiencia qué tema quieren abordar. Perfecto. ¿Cuál es el tema que ellos quieren que desarrollemos? Yo pensaba empezar por el ayuno, que es sin comer, y ya después vamos Sí, abriendo la boca poco a poco. sí, 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 sí. Bueno, muchas gracias por invitarme. Espero que eso ayuda un poquito a la gente y bueno, hemos más respondido a preguntas que han enseñado qué se pueden hacer para mejorarse, pero pronto lo vamos a hacer. Ay, muchísimas ¿Sí? gracias, Terence. Hay mucho Gracias que a ti. hablar contigo porque es un tema apasionante, interesante y que es necesario para todos. Justo cuando Terence dio su número de WhatsApp para que toda la audiencia se comunique con él, nuestra compañera Yasmín lo colocó en Facebook. Así que allí lo Ok. tienen. Todas las personas que estén interesadas en hacerle alguna pregunta a Terence, busquen en nuestro Facebook de Sanadur Radio Tenerife porque ahí tienen su número de teléfono. Yo lo digo antes de despedirme, más 57
31 92 18 96 23. Gracias por llegar a nuestra vida, Terence, porque te necesitábamos Bueno, gracias por muchísimo. invitarme. Gracias. Entonces, ¿ahora cortamos? Ahora ¿Sí? cortamos, sí. Vale, vale. Bueno, un abrazo a todos, que se cuiden. Chao. Gracias, cariño, cuídate mucho. Recuerden, podemos comenzar por ayunar esas 13 horitas. Las recomendaciones en la siguiente conexión con nuestro gran amigo ya de esta casa, a Terence no lo soltaremos nunca más por nuestro beneficio, pero sobre todo porque nuestro mayor objetivo aquí en esta casa es darte lo mejor. Buscamos donde sea. Hoy nos hemos ido a una finca muy apartada en Colombia. Allí vive un francés que va a solucionarnos una buena parte de nuestra vida. Y lo buscamos donde quiera que estén para que tú tengas lo mejor. Con esto nos despedimos hasta el próximo lunes. Les queremos muchísimo, les vamos a extrañar. Por favor, cuídense porque no abriremos ningún micrófono de esta casa si ustedes no están de ese otro lado. Un beso enorme para Ramón y su gran labor. Un beso enorme para Hermes García y su gran labor. Un beso enorme para nuestra compañera Yasmín y su gran labor. Quien ha hablado para ti con todo el cariño del mundo, gracias por estar ahí.